Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy el maestro de maestros, el rabí de Israel por excelencia, va a estar impartiendo una cátedra sobre la parábola de los peces, exactamente tal cual fue expresada por labios sagrados de Yeshua, nuestro Salvador divino, para que sientas la riqueza espiritual a la enésima potencia. Tienes que meditar esta palabra cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. Iniciamos. Mientras Marta sale, los demás colocan los asientos en semicírculo en torno al de Yeshua. Vuelven los dos que estaban con él acompañando y las hermanas y se sientan al lado de María Virgen. Cristo empieza a hablar. Unos pescadores salieron a mar abierto y echaron en el mar su red. Pasado un tiempo, la subieron a bordo. Trabajaban fatigosamente por orden de un patrón que les había encargado de la provisión de pescado selecto para su ciudad. Les había dicho: de los peces malsanos o de poca calidad no os preocupéis, ni siquiera de sacarlos a tierra, devolverlos al mar. Otros pescadores los pescarán. Pero al ser de otros, nosotros salimos de nuestro compromiso. Pero al ser también pescadores de otro patrón, los llevarán a su ciudad, pues ahí se consumen cosas malsanas, cosas que hacen cada vez más hórrida la ciudad de mi enemigo, pero en la mía, bella, luminosa, santa, no debe entrar ninguna cosa malsana. Subida pues a bordo la red, los pescadores empezaron su trabajo de discernimiento. Había muchos peces y de distintos aspectos, tamaños y colores. Había peces de buen aspecto, pero llenos de espinas, con mal sabor, con un grueso vientre lleno de lodo, gusano y hierbas pútridas que hacían peor todavía el sabor ya de por sí malo de la carne del pez. Había otros, por el contrario, de aspecto feo, con una cabeza que parecía la fea cara de un delincuente o de un monstruo de pesadilla, pero los pescadores sabían que su carne era exquisita. Otros, por ser insignificantes, pasaban desapercibidos. Los pescadores trabajaban y trabajaban. Ya las cestas estaban repletas de pescado exquisito. En la red quedaban los peces insignificantes. Bueno, vale, las cestas están repletas. Vamos a tirar todo el resto al mar, dijeron muchos de los pescadores. Pero uno, que había hablado poco mientras los otros cantaban las magnificencias o se burlaban de todo pez que
caía en sus manos, se quedó todavía hurgando en la red y entre las menudencias insignificantes descubrió todavía 2 o 3 peces y los puso encima de todos los otros en las cestas. ¿Pero qué haces?, preguntaron los otros. Las cestas ya están completas y bien presentadas. Las echas a perder poniendo encima, atravesando ese pez irrisorio. Da la impresión de que le quiere celebrar como el mejor. Dejadme, respondió aquel, que conozco este tipo de peces, sus cualidades y su exquisitez. Esta es la parábola que termina con la bendición del patrón al pescador paciente, experto y silencioso, que ha sabido discernir entre la masa los mejores peces. Escuchad ahora su explicación. El soberano de la ciudad bella, luminosa y santa es el Señor. La ciudad es el reino de los cielos, los pescadores mis apóstoles, los peces del mar la humanidad, compuesta por todo tipo de persona, los peces buenos, los santos. El patrón de la ciudad hórrida es Satanás, la ciudad hórrida el infierno. Sus pescadores son el mundo, la carne, las pasiones malas, encarnada en los siervos de Satanás, bien sean espirituales, demonios o humanos, hombres corruptores de sus semejantes. Los peces malos, la humanidad no digna del reino de los cielos, los repróbaros. Entre los pecadores de almas para la ciudad de Dios habrá siempre unos que emularán la capacidad paciente del pescador, que sabe buscar con perseverancia en los estratos de la humanidad, donde sus otros compañeros más impacientes iban separando todo lo que aparecían buenos a primera vista. Y por desgracia habrá también pescadores que por ser demasiado distraídos y habladores, mientras que el trabajo de discernimiento exige atención y silencio, no para oír las voces de las almas y las indicaciones sobrenaturales, no verán los buenos peces y los perderán. Y habrán otros que por demasiada intransigencia rechazarán a almas que, si bien no son perfectas en cuanto a su aspecto exterior, son excelentes en todo lo demás. No se debe importar que uno de los peces que capturéis para mí muestre signos de pasadas luchas o presentes mutilaciones producidas por muchas causas. Si su espíritu no está lesionado, no debe importaros que uno de estos, por librarse del enemigo, se haya herido, se presente con estas heridas. Si su interior da muestra de una clara voluntad de querer ser de Dios, almas probadas, almas seguras, más que esas otras
que son como niñitos, protegidos por sus pañales, su cuna y su mamá, y que duermen sacios y tranquilos, pero que en el futuro pueden, con la razón y la edad y las vicisitudes de la vida que van viniendo, dar dolorosas sorpresas de desviaciones morales. Os recuerdo la parábola del hijo pródigo. Oiréis otras parábolas, pues seguiré buscando la manera de infundiros recta inteligencia en vuestra manera de distinguir las conciencias y de elegir los modos con que guiar las conciencias, que son singulares y cada una, por tanto, tiene su modo especial de escuchar y reaccionar respecto a las tentaciones y las enseñanzas. No creáis que es fácil discernir espíritus, todo lo contrario, se necesita ojo espiritual, enteramente iluminado de luz divina, intelecto penetrado de divina sabiduría infusa, posesión de las virtudes en forma heroica, en primer lugar, la caridad. Se necesita capacidad de concentrarse en la meditación, porque cada alma es un texto oscuro que hay que leer y meditar. Se necesita una unión continua con Dios, olvidando todos los intereses egoístas, vivir para las almas y para Dios, superar prevenciones, resentimientos, antipatías, ser dulces como padres y férreos como guerreros, dulces para aconsejar y animar, férreos para decir, eso no te es lícito y no lo harás, o eso debe hacer tú, lo harás, porque pensadlo bien, muchas almas serán arrojadas a los estanques infernales, pero no serán solo almas de pescadores, también habrá almas de pescadores evangélicos, las de aquellos que hayan faltado a su ministerio, contribuyendo a la pérdida de muchos espíritus. Llegará el día último de la tierra, el primero de la Jerusalén completada y eterna, en que los ángeles, como los pescadores de la parábola, separarán a los justos de los malvados, para que tras el decreto inexorable del juez, los buenos pasen al cielo y los malos al fuego eterno. Entonces será manifestada la verdad acerca de los pescadores y los pescados. Caerán las hipocresías, aparecerá el pueblo de Dios como es, como sus caudillos y los salvados por los caudillos. Veremos entonces que muchos de entre los más insignificantes en su aspecto exterior o peor tratados externamente serán esplendor del cielo, que los pescadores calmos y pacientes
son los que más han hecho y emitirán resplandor de gemas por el número de sus salvados. La parábola queda así dicha y explicada. Y mi hermano, pero Pedro le mira, luego mira a la Magdalena. No, Simón, respecto a ella no tengo mérito, lo ha hecho el maestro solo, dice Andrés con franqueza. Pero entonces los otros pescadores, los de Satanás, cogen solo los restos, pregunta Felipe. Tratan de coger los mejores, los espíritus capaces de mayor prodigio de gracia, y se sirven para ello de los propios hombres y de las tentaciones de estos. Hay muchos en el mundo que por un plato de lentejas renuncian a su primogenitura, dice el Mesías. Maestro, el otro día decías que muchos son los que se dejan seducir por cosas del mundo. ¿Serían también estos los que pescan para Satanás? Pregunta Santiago de Alfeo. Sí, hermano mío, en aquella parábola el hombre se dejó seducir por el mucho dinero que podía proporcionar mucho placer y perdió así todos los derechos al tesoro del reino. En verdad os digo que de 100 hombres, solo la tercera parte sabe resistir a la tentación del oro o a las otras seducciones, y de esta tercera parte, la mitad sabe hacerse heroicamente. El mundo muere asfixiado porque se carga voluntariamente de las ataduras del pecado. Vale más estar despojado de todo que tener riquezas irrisorias e ilusorias. Sabed hacer como los joyeros sabios, que habiendo tenido noticia de que en un lugar ha sido pescada una perla rarísima, no se preocupan de conservar en sus cofres muchas joyas modestas, sino que se liberan de todo para comprar aquella perla maravillosa. Pero entonces, ¿por qué tú mismo estableces diferencias entre las misiones que das a las personas que te sigan? Y dices que debemos considerar las misiones don de Dios. Deberíamos renunciar también a ellas, porque respecto al reino de los cielos no son tampoco más que migajas, dice Bartolomé. No migajas, son medios. Serían migajas o más aún sucias briznas de paja si vinieran a ser objetivo humano en la vida. Quienes se afanan para conseguir un puesto con miras a una ganancia humana, hacen de ese puesto, aunque sea santo, una brizna de paja sucia. Mas si la misión es para vosotros obediente aceptación, gozoso deber, total holocausto, haréis en ella una perla singularísima. La misión, si se cumple sin reservas, es holocausto, martirio, gloria
chorrea lágrimas, sudor, sangre, pero forma una corona de eterna regalidad. No hay nada a lo que no sepáis responder, pero me habéis entendido. Comprendéis lo que digo con comparaciones sacadas de las cosas cotidianas, iluminadas, eso sí, con una luz sobrenatural que las hace ilustrativas de cosas eternas. Sí, maestro, acordaos pues del método para instruir las turbas, porque este es uno de los secretos de los escribas y rabíes. Recordar, en verdad os digo, que cada uno de vosotros, instruido en la sabiduría de poseer el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros aquello que necesita su familia, usando cosas viejas y nuevas, pero todas con la única finalidad de procurar el bienestar a sus propios hijos. Ya no llueve. Dejemos tranquilas a las mujeres. Vamos donde el anciano Tobías, que está para abrir sus ojos espirituales en las auroras del más allá. Paz a vosotros, mujeres y hombres. Hermanos, esta es la gloriosa palabra de el Mesías Yeshua. Y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Qué grandeza que en este año que está en curso estemos escuchando como si estuviéramos en primera fila al Mesías Yeshua. Esta disertación, muchos dirán, pero esta no está en la Biblia. Sí, pero acordémonos, y mi referencia bíblica para respaldar esta viva palabra sagrada es San Juan 21:25 y San Juan 20:30, en la cual dice que si se escribieran todos los milagros, todas las proezas que hizo el Mesías, no cupieran todos los libros del mundo. Por lo tanto, no tenemos que poner limitación a todo lo que hizo el Señor. Aquí no hay fronteras. Aquí no es una caja fuerte de banco. No, de ninguna manera. El Maestro fue ilimitado, haciendo en 3 años y medio toda clase de hazañas, y por lo tanto hoy escuchamos una que nos llega al alma. Por lo tanto, este evento se dio en Bethsaida, allá en la casa de la esposa de Pedro, cuyo nombre era Porfiria, y su hijo adoptivo Marcián. Bien, hermanos, aquí vamos nosotros a recalcar una parte de este mensaje, de esta disertación, y en la cual vamos a hacer mucho énfasis. Acá nos dice, más que todo, dice: no creáis que es fácil discernir espíritus. O sea, ¿qué significa discernir espíritus? Es que cuando llega una persona a ti y él lleva un problema,
pero a veces nosotros no sabemos delucidar, conocer sinceramente cómo está esta persona. Él puede decir que le hacen males, que tiene un problema para dormir y muchos aspectos colaterales similares. Por lo tanto, el buen discernimiento inicia espiritualmente y allí es donde conocemos la verdadera esencia del problema. ¿Cómo así? Dice, todo lo contrario se necesita ojo espiritual. O sea, todo lo contrario, para discernir a espíritus es necesario un ojo espiritual enteramente iluminado, de luz divina, intelecto penetrado de divina sabiduría infusa. ¿Qué significa la sabiduría infusa? Muchas personas de todo estrato eclesiástico y de toda en la religión hay varias ramas. Un ejemplo, en la religión cristiana hay judíos, católicos y cristianos, pero cada uno tiene ideologías, cada uno defiende posiciones sobre sus iglesias y allí es necesario que nosotros sepamos discernir. ¿Cómo así? No es lo mismo, aquí les voy a aclarar, que una persona tenga inteligencia sobre el conocimiento de las Sagradas Escrituras, aprendiéndose de memoria capítulos o versículos. Entonces allí es su fuerte. Él puede cotejar, comparar, aún de un texto hacer un contexto. O sea, que él hace las cosas a su conveniencia. ¿Cuándo vamos a delucidar? ¿Cuándo vamos a saber que lo que está diciendo esta persona es correcta? Cuando viene la sabiduría infusa. ¿Qué significa sabiduría infusa? Significa conocimiento espiritual que viene de lo alto a nuestro ser, a nuestro corazón, penetra y automáticamente nos enseña cuando estamos disertando, como en este momento un ejemplo, que yo puedo empezar a hablar, pero de repente yo hablo un conocimiento que no lo tengo guardado en mi memoria y empiezo a hablar de lo que no he aprendido en la universidad, en seminarios, simposios, conferencias, mensajes, sino que fluye ese conocimiento infuso, significa extraordinario, sobrenatural, y empiezo automáticamente yo primero a aprender y en el mismo instante que estoy autoaprendiendo, estoy enseñando. O sea, una dualidad en uno. Baja la sabiduría, me enseña a mí y enseña a los demás, a ambos, en el mismo instante, en el mismo momento. Eso significa sabiduría infusa. Continuemos, hermano, acá. Luego dice, posesión de las virtudes en forma heroica. En primer lugar, la caridad. ¿Qué significa la caridad? Significa que nosotros tenemos que ser caritativos. Acá, la caridad es dar. Pero ¿qué pasa? Muchos
en todo nivel o estrato social, y no digamos si están en altos cargos, líderes de la iglesia, utilizan primero la palabra para su propio bienestar, sus egoístas intereses. Ese es, entonces, para mí, para mi familia, para mi casa, para mis bienes. Y entonces allí, ¿qué pasa? A estas personas están agradando al enemigo y son las primeras que después, allá en el encuentro personal, directo, cara a cara con el Dios vivo, empieza allí los alegatos. Señor, si en tu nombre echamos demonios y mandamos ropa, aunque sea usada, a los pobres y todo lo demás, y dimos comida, pero a veces no era algo óptimo, no era algo excelente lo que se daba. ¿Y por qué? Porque agarrando la mejor parte, entonces el que comparte agarra lo esencial, lo mejor. Por lo tanto, aquí, cuando uno tiene poder, cuando uno puede repartir o dar, siempre por lo general se queda con la mejor parte. Y por lo tanto, la iglesia en algunas ocasiones, no la iglesia en sí, sino que los líderes que la presiden, están pidiendo para su bienestar, para su ego, para su vanidad, para ser más poderosos, para ostentar, porque tienen una mentalidad hedonista en la cual ellos quieren satisfacer sus lujos y necesidades. Son narcisistas. Les gusta que los miren, que los aplauda, que los mejores lugares para esta persona y para los otros, y se crea un pavo real. Pero en la cuestión espiritual, miremos el ejemplo de los apóstoles. Continuando aquí, hermano, dice, hay que leer y meditar, dice, se necesita una unión continua con Dios, dice, olvidando todos los intereses egoístas, vivir para las almas y para Dios. El que aspira a un cargo espiritual dentro de la iglesia tiene que olvidarse de sí, haciendo a lo que a otros pueda hacer feliz, como dice la canción. Entonces, ¿qué es lo que indica? Que la referencia por excelencia son los apóstoles. ¿Quién de los apóstoles murió rico? ¿Quién de ellos compró otra segunda casa? Estuvo con lujos. Vivieron pobremente. Compartían con el pueblo. Se daban todo. Si no, fijémonos con el tullido que estaba en las gradas allá en el templo de Jerusalén y que le dicen, una moneda, por favor. Y Pedro con Juan allí, me parece que era Juan que iba con Pedro, y si no, pero lo importante es la referencia que estoy haciendo. ¿Qué dice Pedro? No tengo oro ni plata, más lo que tengo te lo doy. En el nombre de Yeshua el Mesías, levántate. Entonces, ellos tenían un tesorero, los apóstoles, que era Judas, y él robaba a todas luces. Por lo tanto, eso lo llevó a que se ahorcara.
porque él vivió una vida disoluta, completamente todo lo contrario de los 11. Entonces vemos que nosotros podemos vivir bien a costa del prójimo, a costa de su sudor, a costa de motivar, incentivar a que den para la iglesia. Y no es para en sí para la iglesia, es para una familia determinada. Y es ahí la situación en donde los feligreses no ayudan a sus padres por darle al líder. Escuchen bien. Entonces están en contra del cuarto mandamiento o haciendo que los feligreses, que los militantes de la iglesia, en vez de ayudar a sus padres, que es cuarto mandamiento, le den a unos pocos. Aquí vuelvo. El Mesías, cuando tenía de 12 años en adelante, empezó a ayudarle a su padrastro San José en la carpintería. El maestro empezó a ganar, a trabajar, pero esa ganancia que él tenía, ¿quién es que agarraba ese dinero? San José, para cubrir los gastos de la Santa Familia. Ahora, vemos una cosa, dieron San José, el maestro y la Virgen María, ¿dieron diezmo? Nunca, jamás. Al contrario, cuando el maestro tuvo 30 años ya y más, ¿qué les decía? Fariseos hipócritas, que pedís a las viudas y haces largas oraciones para que los miren los demás. Él sabía cómo era la corrupción, la centina de pecados que había dentro del templo. Por lo tanto, él el Mesías, Yeshua, el colegio apostólico, los discípulos, las mujeres vírgenes, la diáspora y todos los seguidores no daban el diezmo. ¿Por qué? Él cambia esto porque había una corrupción bárbara dentro del templo. Pésima administración. Abramos los ojos, la verdad te hace libre. ¿Qué es lo que estoy llevándolo yo? A que tomen conciencia espiritual de que el maestro, cuando tenía 12 años, estuvo de su infancia, adolescencia, hasta los 29 en su casa en Nazaret. Entonces, ahí miramos la unidad, la idiosincrasia espiritual que nos enseña. La primera familia, el núcleo familiar, empieza en nuestro hogar. Y es que tenemos que ayudar a nuestros padres. Y escuché a un pastor cristiano de Colombia que dijo, en vez de que traigan el diezmo a mí, denle a sus padres. Aquí traigan un poco si les sobra. Oiga bien, un poco, pero no estaba quitando que le ayudaran a sus padres. Quedemos claro, el maestro, el niño, el adolescente Yeshua ayudaba. Ya después que tuvo de los 18 años en adelante, ya tomaba el trabajo cuando tenía más experiencia. Y ese dinero que él ganaba era para la Virgen María, para su padrastro San José. Abran los ojos, no se dejen engañar. Primero el mandamiento. Jamás dice que tú por el dar el diezmo te vas a salvar, vas a ir al cielo. ¿Dónde dice eso? Mándenme uno, quiero yo nada más.
una cita bíblica donde diga lo contrario de lo que estoy diciendo yo, por favor. Una cita bíblica. Continuemos, hermano, porque esto está maravilloso. Acá dice, se necesita una unión continua con Dios, olvidando todos los intereses egoístas, vivir para las almas y para Dios, superar prevenciones, resentimientos, antipatías, ser dulces como padres y férreos como guerreros, dulces para aconsejar y animar, férreos para decir, eso no te es lícito y no lo harás, o eso se debe hacer y tú lo harás, porque pensándolo bien, muchas almas serán arrojadas a los estanques infernales, pero no serán solo almas de pescadores o almas de pecadores, también habrá almas de pescadores evangélicos, las de aquellos que hayan faltado a su ministerio, contribuyendo a la pérdida de muchos espíritus. Aquí está hablando bien clara a los líderes. Dice, también habrá almas de pescadores evangélicos, las de aquellos que hayan faltado a su ministerio, contribuyendo a la pérdida de muchos espíritus. ¿Qué es lo que dice el maestro en la última cena? Como testamento oral, Jueves Santo, año 33. Dice él en la Santa Cena, este es mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por todos ustedes. ¿Qué está comparando diciendo así? Que su sangre derramada la deja en el vino. Este es mi cuerpo, tomad y comed todo de él. Haced esto en memoria mía. ¿Qué es lo que está indicando acá? Cada vez que nos acordemos de él, tenemos que comer la Santa Cena, la Eucaristía. Pero muchos líderes son autócratas, verticalistas, en que a lo sumo 2 veces al año, por mucho, hacen la Santa Cena y están en contra de la palabra de Dios vivo, hecho carne, Yeshua, nuestro Mesías, y están privando a esas almas de comer el pan de vida bajado del cielo. ¿O acaso yo puedo negar las palabras de Yeshua? Jamás, nunca me puedo quedar mudo por negar eso. Hermanos, es allí donde muchos líderes llevan a la perdición porque no promueven, no incitan a comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor para que tengan vida eterna. Eterna. Esa es la palabra de Dios. Y nadie puede decir lo contrario, solo sus enemigos. Es tiempo de tomar conciencia. Esta palabra es revolucionaria espiritualmente para aumentar nosotros ese conocimiento sagrado. Hermano, manda esta palabra para edificar a otros, para que no vayan este día a pecar, ya sea en cualquiera de los 10 mandamientos, por favor. Mandando esta palabra puede hacer que esa persona hoy cuando lo oiga, porque Dios puede motivarlo y tú abres a la espiritualidad a esa persona. Y después esa persona te va a agradecer toda la vida que por ese mensaje abrió su espíritu, abrió los ojos de la verdad.
Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo fin de semana.